Imagina, por un instante, que la imagen de Jesús que conociste toda tu vida está incompleta, no falsa, pero sí fragmentada. Imagina que, durante siglos, se ocultó un conocimiento más profundo, no en la oscuridad, sino a plena vista, enterrado entre dogmas, poder e intereses. ¿Qué pasaría si los verdaderos mensajes de Jesús, aquellos que podían despertar tu divinidad interior y recordarte tu conexión con la fuente, fueron deliberadamente silenciados? Hoy vamos a revelar el Evangelio perdido, el que la Iglesia declaró prohibido. Un mensaje tan poderoso que, si lo escuchas hasta el final, podría transformar para siempre tu forma de entender la vida, la muerte y tu propósito en este mundo. Lo que descubrirás más adelante no es solo historia, es un llamado directo a tu alma. Para entender lo que fue ocultado, primero debemos mirar con atención lo que nos mostraron. La historia oficial de Jesús se sostiene en 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Durante siglos, se nos enseñó que esos eran los únicos relatos verdaderos de su vida y enseñanzas. Pero lo que no suele contarse es que, en los primeros siglos, existieron muchos más textos que circulaban entre las primeras comunidades cristianas. Se trataba de decenas de evangelios, cada uno con visiones distintas sobre Jesús. Algunos eran tan diferentes que resultaban incómodos para la versión oficial que más tarde se consolidó, y fueron precisamente esos los que terminaron silenciados. Un ejemplo poderoso salió a la luz en 1945, en Nag Hammadi, Egipto, donde se encontraron antiguos manuscritos escondidos durante siglos. Entre ellos estaba el llamado Evangelio de Tomás, un texto que cambió por completo la forma en que los investigadores entendían las primeras enseñanzas cristianas. Lo más sorprendente es lo que no aparece en sus páginas. No hay relatos de milagros, ni del nacimiento virginal, ni de la crucifixión, ni de la resurrección. En lugar de eso, muestra a Jesús como un maestro de sabiduría, un guía que transmite conocimiento profundo a través de frases breves y enigmáticas. Uno de sus dichos más conocidos expresa: si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no lo sacas, eso que no saques te destruirá. Aquí no vemos al Jesús que exige adoración a distancia, sino a un maestro que apunta hacia tu interior. El mensaje es claro: el camino espiritual no depende de rituales externos ni de la autoridad de un templo, sino de tu propia conciencia y de la luz que llevas dentro. Y fue justamente esa idea la que lo convirtió en un evangelio peligroso, porque enseñaba que la verdad no está en manos de unos pocos, sino en el corazón de cada persona. El Evangelio de Tomás, junto a otros como el de María Magdalena o el de Felipe, invitaban a descubrir que el reino de Dios no es un lugar lejano, sino un estado interior de despertar. Por eso fueron perseguidos y declarados herejía. Y aquí surge la gran pregunta: ¿qué temía tanto la Iglesia de un mensaje que devolvía el poder espiritual a cada ser humano? Ahora profundizaremos en lo que revelan estos textos y cómo muestran un rostro de Jesús muy distinto al que la tradición oficial permitió conocer. Entre los textos encontrados en Nag Hammadi, el que más llamó la atención fue el Evangelio de Tomás. No es un relato de hechos como los evangelios tradicionales, sino una recopilación de dichos atribuidos a Jesús. Son frases breves, misteriosas y cargadas de simbolismo, conocidas como logia. Su propósito no es que creas sin cuestionar, sino que reflexiones y descubras por ti mismo la verdad interior. En este evangelio no aparecen los elementos que solemos asociar con la historia de Jesús. No hay milagros, no hay escenas de crucifixión, ni siquiera se menciona la resurrección. Lo que encontramos es un maestro que invita a mirar dentro, que señala que el reino no es algo externo, sino una realidad escondida en lo más profundo de cada ser humano. Uno de sus pasajes más impactantes dice: el reino está dentro de ti y también fuera de ti. Cuando llegues a conocerte a ti mismo, serás conocido y comprenderás que eres hijo del Padre viviente. Este mensaje es radical porque rompe con la idea de que la salvación depende de mediadores o instituciones. Aquí Jesús no es presentado como un ídolo al que venerar desde lejos, sino como un espejo que refleja lo que verdaderamente somos, chispas divinas en proceso de despertar. El Evangelio de Tomás coloca la responsabilidad espiritual en tus propias manos. No necesitas esperar señales externas ni depender de rituales. El camino se abre cuando te atreves a explorar lo que llevas dentro. Ese conocimiento interior, llamado gnosis, es el verdadero tesoro oculto que puede liberarte de la ignorancia y del miedo.
No es difícil imaginar por qué este texto fue considerado peligroso por la Iglesia. Si cada persona comprendía que la chispa divina habita en su interior, la estructura de poder que se levantó alrededor de la fe perdía su fundamento. ¿Qué necesidad habría de jerarquías o intermediarios si el reino está al alcance de todos, aquí y ahora? Este evangelio nos muestra un Jesús diferente, no un Salvador distante, sino un guía de autoconocimiento. Y entender esto abre un nuevo horizonte espiritual que cambia por completo la manera en que percibimos su mensaje. En los siguientes minutos veremos cómo otro texto, el Evangelio de María Magdalena, fue aún más lejos, desafiando directamente la visión patriarcal y cuestionando los cimientos mismos de la autoridad religiosa. Si el Evangelio de Tomás resultaba incómodo para la Iglesia, el de María Magdalena lo fue aún más. Este texto nos muestra una figura de María muy distinta a la imagen oficial con la que se la ha identificado durante siglos. No aparece como la pecadora arrepentida, ni como la mujer marginada, sino como una discípula cercana, sabia y profundamente comprendida por Jesús. En sus páginas, María no ocupa un lugar secundario. Al contrario, aparece como alguien que recibe revelaciones espirituales de primera importancia. Se la muestra como una guía que entendió las enseñanzas de Jesús incluso mejor que algunos de los discípulos varones. En un pasaje clave, Pedro cuestiona el papel de María y la cercanía que tenía con el Maestro. Su tono refleja incomodidad, casi rechazo. Jesús, sin embargo, la defiende y reconoce la profundidad de su comprensión. El mensaje central de este evangelio es una visión espiritual del alma que asciende, liberándose poco a poco de ataduras, miedos y falsas identidades hasta regresar a la unidad con lo divino. No es un relato de hechos externos, sino un mapa interior que describe el camino de transformación de cada ser humano. Y aquí radica lo más polémico. Si María Magdalena fue reconocida como portadora de conocimiento sagrado y como igual en autoridad espiritual, entonces toda la estructura jerárquica que después se consolidó, una estructura dominada por lo masculino, quedaba en entredicho. Darle a una mujer un papel central en la transmisión de la verdad espiritual resultaba inaceptable para un sistema religioso que buscaba preservar el control y el poder. Por eso este texto fue censurado y relegado al olvido. Pero no pudieron borrar del todo su mensaje. Sus palabras siguen resonando como un recordatorio de que la verdadera autoridad espiritual no depende del género, ni de títulos, ni de jerarquías, sino de la conexión directa con la verdad interior. El Evangelio de María Magdalena nos invita a cuestionar los límites impuestos por la tradición y a reconocer que el despertar del alma está disponible para todos. Nos muestra que el mensaje de Jesús no era exclusivo, sino incluyente y profundamente liberador. En los próximos minutos veremos cómo, con la llegada del Imperio Romano y el Concilio de Nicea, estas visiones incómodas fueron declaradas herejía y cómo el cristianismo pasó de ser un movimiento espiritual a convertirse en una herramienta de poder político. Hasta aquí hemos visto cómo existían múltiples evangelios que transmitían una visión más libre, cercana y profundamente transformadora de las enseñanzas de Jesús. Pero a partir del siglo IV todo cambió. Con la llegada del emperador Constantino, el cristianismo pasó de ser un movimiento espiritual perseguido a convertirse en la religión oficial del Imperio Romano. Y con ese giro, la fe empezó a mezclarse con la política y el poder. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325, no fue solamente un encuentro para debatir sobre cuestiones teológicas, fue, sobre todo, una estrategia de unificación. El imperio necesitaba una doctrina clara y única que sostuviera su autoridad, y eso significaba seleccionar qué evangelios serían aceptados y cuáles serían declarados peligrosos. Los textos que hablaban de autoconocimiento, de la divinidad interior y de la libertad del alma fueron descartados. Eran demasiado incómodos porque cuestionaban la necesidad de intermediarios entre la persona y lo divino. Así nació la etiqueta de herejía, que marcó a muchos de estos escritos y a quienes los seguían como enemigos de la fe. A partir de entonces, el cristianismo se institucionalizó, se consolidó una jerarquía rígida, se establecieron rituales obligatorios y se construyó una narrativa oficial en la que solo 4 evangelios eran válidos. Todo lo demás debía ser destruido, censurado o condenado. Detrás de esta decisión no había únicamente un debate espiritual, sino también un interés político: unificar el imperio bajo una misma creencia, controlar a las masas y asegurar que la nueva religión sirviera de soporte al poder establecido. La fe dejó de ser un camino de búsqueda personal para transformarse en un sistema que dictaba lo que debía creerse y cómo debía vivirse. Y aquí surge la gran paradoja.
Lo que se presentaba como una defensa de la verdad, en realidad fue un filtro que ocultó visiones diferentes y suprimió la riqueza de las primeras comunidades cristianas. Lo que se perdió fue un mensaje vivo que hablaba de libertad, de amor y de conexión directa con la fuente. Ahora descubriremos quiénes fueron los gnósticos, esos buscadores que conservaron la esencia de esas enseñanzas ocultas y que vieron en Jesús no solo al Hijo de Dios, sino al despertar de la chispa divina que habita en cada ser humano. Tras la censura de los evangelios incómodos y la imposición de un relato único en el Concilio de Nicea, muchos buscadores espirituales se negaron a abandonar el conocimiento que habían recibido. Eran los llamados gnósticos. Durante siglos, fueron etiquetados como herejes y perseguidos, pero su verdadero propósito era algo muy distinto a lo que se dijo de ellos. La palabra gnosis significa conocimiento interior. Para los gnósticos, la salvación no dependía de ritos externos, de sacrificios o de cumplir con una institución religiosa. Ellos enseñaban que la verdadera liberación surge cuando el ser humano despierta y reconoce la chispa divina que habita en su interior. Según esta visión, la vida en este mundo es como un velo, un estado de sueño espiritual. Jesús no vino únicamente a fundar una religión, sino a actuar como despertador del alma, recordándonos lo que realmente somos. No el único Hijo de Dios que debía ser adorado desde la distancia, sino un espejo que mostraba el potencial divino de cada persona. Uno de los dichos atribuidos a él en el Evangelio de Tomás lo resume con claridad: el reino está dentro de ti y está fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, entonces serás conocido. Aquí no hay miedo al castigo, ni dependencia de intermediarios. Hay una invitación directa a recordar nuestra verdadera naturaleza. Y es precisamente esa invitación la que resultaba tan peligrosa para las estructuras de poder. Porque si cada alma entendía que ya era portadora de la divinidad, ¿qué necesidad quedaba de jerarquías religiosas, de confesionarios o de mediadores? Un pueblo despierto y consciente se vuelve imposible de controlar. Por eso, los gnósticos fueron acusados de falsedad y sus enseñanzas perseguidas con violencia. Pero su mensaje sobrevivió, transmitido en secreto, escondido en manuscritos y en símbolos que aún hoy siguen resonando. Su visión no era destructiva ni blasfema, como se dijo, sino profundamente liberadora. Enseñaban que el reino de los cielos no era un lugar al que se llega después de la muerte, sino un estado de conciencia disponible aquí y ahora. Un despertar que transforma la forma en que vemos la vida y nos recuerda que somos hijos del mismo origen sagrado. Ahora veremos cómo estas ideas sobrevivieron, ocultas en corrientes místicas y tradiciones secretas, y cómo ni siquiera el poder de los imperios pudo extinguir del todo esta llama de sabiduría interior. A pesar de la censura y de los esfuerzos por eliminar todo aquello que se apartaba de la versión oficial, la llama de estas enseñanzas nunca se apagó. Lo que no pudo difundirse abiertamente comenzó a transmitirse en silencio, protegido por buscadores y místicos que sabían que algunas verdades eran demasiado sagradas para dejar que se perdieran. Tras la represión inicial, el mensaje sobrevivió en la vida de los llamados padres del desierto, hombres y mujeres que se retiraban a lugares solitarios para encontrar a Dios en el silencio y no en las grandes catedrales. Ellos encendieron la chispa de una espiritualidad que ponía el acento en la experiencia interior más que en las formas externas. Con el paso de los siglos, esta corriente oculta resurgió una y otra vez. En la Edad Media, encontramos ecos de esos evangelios en los escritos de místicos como Meister Eckhart, que se atrevió a hablar del fuego divino en cada alma. Sus palabras fueron consideradas sospechosas, pero revelaban que la sabiduría olvidada seguía viva. También reapareció en los cátaros, un movimiento espiritual que floreció en el sur de Francia en el siglo XII. Ellos enseñaban que este mundo material era solo una ilusión y que el alma debía recordar su verdadera patria, la luz. Rechazaban la autoridad de la Iglesia, no necesitaban sacramentos y reconocían a las mujeres en roles espirituales, lo cual los convirtió en una amenaza. Fueron perseguidos con una violencia implacable, pero su mensaje se resistió a morir. A través de símbolos, manuscritos y tradiciones secretas, este conocimiento se fue filtrando en corrientes como el hermetismo y la alquimia, donde se hablaba de transformar el plomo en oro como metáfora de la transformación interior. Incluso siglos más tarde, pensadores como Carl Jung reconocieron en estos textos gnósticos una profundidad que conectaba con la psicología y con los arquetipos universales del alma. Todo esto nos muestra que la verdad, por más que intenten enterrarla, siempre encuentra la manera de sobrevivir. Cambia de forma, se esconde en símbolos, se oculta en parábolas, pero nunca desaparece.
porque el mensaje esencial no pertenece a ninguna institución. Vive en el corazón de la humanidad y en cada persona dispuesta a escucharlo. Y aquí llegaremos a una de las revelaciones más poderosas, que el reino de Dios no es un destino lejano, sino un estado de conciencia al que podemos acceder aquí y ahora. Después de recorrer la historia de los evangelios perdidos, de ver cómo fueron censurados, perseguidos y aún así sobrevivieron, llegamos al punto más profundo de todo este camino. La enseñanza más radical y transformadora no estaba en un dogma ni en un ritual, estaba en el interior de cada ser humano. Los textos prohibidos señalan una y otra vez la misma verdad. El reino de Dios no es un lugar al que se accede tras la muerte, ni un premio reservado para unos pocos. Es un estado de conciencia que ya está aquí, extendido en cada rincón de la existencia, esperando a ser reconocido. En el Evangelio de Tomás leemos: el reino del Padre está desplegado sobre la tierra, y los hombres no lo ven. Jesús no hablaba de un cielo distante, sino de una realidad viva, presente y accesible ahora mismo. Una invitación a despertar de la ilusión y recordar lo que siempre hemos sido. Esto cambia por completo la visión que nos transmitieron durante siglos. Porque si el reino está dentro y fuera de ti, si la chispa divina arde en tu interior, entonces no necesitas intermediarios para encontrarte con Dios. La experiencia más sagrada no se alcanza por miedo ni por obligación, sino por la revelación interior de que nunca hemos estado separados de la fuente. Y aquí está la revelación final. Cristo no es solo una figura histórica. Cristo es un estado de conciencia, un nivel de despertar en el que reconoces que tú y lo divino son uno. Jesús no vino a que lo adoraran desde lejos, sino a mostrar el camino para que cada ser humano recordara su propia naturaleza divina. Por eso estas enseñanzas fueron ocultadas, porque liberan, porque devuelven el poder al interior del alma, porque rompen el control del miedo y de la culpa. Pero lo que se quiso enterrar nunca murió. La verdad ha seguido latiendo, y ahora vuelve a ti como un llamado. Ese llamado te recuerda que tú no eres solo carne y hueso, ni una identidad limitada por el tiempo. Eres un ser eterno, un fragmento de la luz divina caminando en este mundo. El verdadero evangelio prohibido eres tú, tu alma, tu despertar, tu regreso consciente a la unidad con el todo. El velo se ha levantado, el camino está frente a ti. La pregunta es, ¿estás dispuesto a recordarlo? A lo largo de este viaje, hemos descubierto que la historia oficial no lo dijo todo, que hubo evangelios silenciados, voces marginadas y enseñanzas enterradas bajo capas de miedo y poder. Pero también hemos visto que la verdad no puede destruirse. Siempre encuentra la manera de permanecer, esperando el momento en que la humanidad esté lista para escuchar de nuevo. Esa verdad no es un conocimiento intelectual ni una doctrina más. Es una experiencia interior que transforma la forma en que miras la vida. Jesús no vino a fundar instituciones, vino a recordarnos lo que somos, chispas de la misma luz divina, hijos e hijas de un mismo origen sagrado. El mensaje oculto no hablaba de obedecer por temor, sino de despertar desde el amor, no de buscar en templos externos, sino de reconocer que el templo eres tú, que dentro de tu corazón habita aquello que has buscado durante toda tu vida. El verdadero evangelio prohibido no es un manuscrito escondido en una cueva, ni un libro secreto custodiado por los poderosos. El verdadero evangelio prohibido eres tú, tu alma recordando quién es en realidad. Y ahora, después de haber levantado este velo, la pregunta es inevitable: ¿qué harás con lo que has escuchado? Puedes dejarlo como una historia curiosa, o puedes dejar que sea una semilla que germine en tu interior. Una semilla que te lleve a vivir con más conciencia, con más amor y con la certeza de que nunca estuviste separado de la fuente. Si sientes que este mensaje resonó contigo, compártelo. Porque despertar no es un camino solitario, es un llamado colectivo, y cada alma que recuerda contribuye a iluminar un poco más este mundo. El momento de recordar es ahora. El reino está aquí, la chispa divina vive en ti, y el verdadero milagro comienza cuando te atreves a encenderla.